Misión Reforma, el podcast. Muy bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este quinto episodio de nuestra segunda temporada de Misión Reforma Podcast, que lleva por título Contexto. Y estamos aquí como cada semana y desde ahora en adelante como cada día jueves. No les vamos a contar por qué, no queremos ser tan chanta de contar. No, ahí vamos a conversar probablemente de por qué ahora los días jueves. Pero tengo el agrado, tengo la dicha como cada semana de estar con mis amigos, compañeros, colegas, hermanos en la fe, Guillermo y Gerson. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, gracias a Dios. A pesar de que pasé por una experiencia religiosa hace poquito, pero bien. Muy bien. Que la cuente, po. Que la Sí, cuente. po. Sí. Sí. Una experiencia trascendental. Ah, mira, ve. Iba... Estoy contando, calma. Ya, perdón. Estoy preparando, me estoy arremangando las mangas. Iba yo en dirección, ahora que estamos en fase 2 en San Pedro, iba yo en dirección hacia la peluquería de San Pedro. Y iba yo en mi moto, en el carril central, y tenía que doblar hacia la izquierda y por lo tanto pasar al tercer carril, al carril de la izquierda. En eso miro por el espejo retrovisor, nada, señalizo, miro de nuevo, nada, voy doblando, nada, y en eso que me estoy metiendo al carril, el compadre que iba atrás mío dobla, se mete al tercer carril y acelera. Y yo estaba entrando al carril. En eso que lo veo acelerando, o en eso mejor dicho, que lo veo metiéndose al tercer carril, ¡pum!, con la moto para el segundo carril, a donde estaba, y el gallo pasó así 5 centímetros de mí. 5 centímetros. Sí, al lado, casi que rozándome. En ese momento, avancé, llegué al semáforo, doblé, paré en una... me orillé. Oré. Me oriné. Me oriné, dejé el asiento de la moto todo arrugado y oré y lloré. Tu vida por frente de tus ojos. Sí, no, totalmente. Fue una imagen, un video como el que se va a pasar en el juicio final. Así. Claro, en el data. En el data show gigante. Así mismo, tal cual. Pero tuve que parar un rato y quedé como medio tembloroso y todo, pero fue heavy. El gallo pasó muy rápido. Bien, bueno, damos gracias al Señor entonces igual por eso. Gerson, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento, ya quinto episodio, así que agradecemos a todos los que nos están escuchando, algo inesperado, no pensamos que íbamos a tener tantos capítulos, así que gracias, chicos, por escucharnos, aunque sean poquitos, pero estamos totalmente agradecidos con ustedes. La mamá, para que no reclame, sí. Para que no reclame. No, está bien, pero la mamá, iba a decir algo respecto a lo de Gerson, la mamá siempre es la que más nos lleva fe, y justo ya pasó el día domingo, día de la mamá, y yo creo que ni mi mamá esperaba que llegáramos a estos 5 episodios, así que bueno, gracias a Dios que estamos aquí en el quinto episodio. Oye, yo también me acordé con tu experiencia trascendental cuando estaba recién aprendiendo a manejar, y yo soy zurdo, entonces yo tiendo a siempre mirar hacia la izquierda. Para mí la izquierda es el punto de referencia, no la derecha. Entonces yo cuando manejaba miraba más interesante sí, dato. Sí, no. Bueno, pero solo en algunas cosas. Entonces yo tendía a mirar más hacia al retrovisor en la izquierda, el espejo a la izquierda. Esa era mi referencia principal. Y resulta que me iba metiendo y como casi nunca, como estaba recién aprendiendo, casi nunca manejaba por el carril de la derecha. Siempre me iba por la izquierda, por el carril lento. Y ya esta vez, y me iba a meter al carril, me iba a cambiar de carril. Y claro, tenía que mirar por el otro espejo para ver si no venía nadie por el carril de la izquierda. O sea, perdón, de la derecha. De la derecha, ahí sí, me había confundido. Todo para atrás. El carril lento. Todo no. El carril lento del de la derecha. Creo que toda su vida ha sido un engaño. Es que, ¿cachai? No, que para mí la izquierda es la derecha. Ese es el tema. Y la derecha es la izquierda, ya. Entonces Oye, ahora podemos entender a toda esa gente que anda lentito por la izquierda. Ya sabemos que puede ser Cristóbal. Son todos zurdos. No le toque la bocina a Cristóbal.
Ya, ahora sí, ahora sí. Entiéndalo, solo Espérate, entiéndalo. ahora sí, mira ya. Entonces yo iba caminando, dale. Yo iba manejando por la derecha. Yo siempre manejaba por la derecha porque era el carril lento, entonces como estaba aprendiendo, no me daba, ya. La cosa es que una me la quise dar de bacán y me metí al otro carril, al carril de la izquierda. Entonces para mí el punto de referencia siempre era el otro espejo porque como manejaba siempre por la derecha, no tenía para qué mirar casi nunca, o muy poco, el otro espejo de la derecha. Entonces ya, pues yo me iba metiendo y claro, me quise devolver al carril de la derecha y no miré el espejo y me metí nomás. La cosa es que me voy metiendo y veo cómo aparece un auto así, pero apareció, le vi el capó. Le vi el capó y escuché los bocinazos. Pa, 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 pa. Oh, y dije, ¿cachai? Y agarré la cuestión y me devolví así, pero en un 2x3. Y lo más chistoso de todo es que después yo iba así como saltón, Espirituado. así como espirituado. Y como que seguí manejando, no miré, no hice nada. No, el otro tipo me miraba, me tocaba la bocina y yo seguí manejando así. ¿Cómo se dice? Estoico. Por mi carril. Sí. Inamovible. De verdad sí, igual fue acuático. Yo estaba recién manejando, entonces bueno. Pero estoy bien. Esa es la verdad, estoy bien. Gracias a Dios. Sobreviví. ¿Tu familia está bien o no? Mi familia está bien. No fue culpa mía. No fue culpa mía. Entonces, eso. Estamos aquí sobreviviendo con sueño, pero bien gracias al Señor. Oye, ya lo dijeron, nuestro quinto episodio ya hemos tocado algunos temas, algunos polémicos, otros, bueno, a lo mejor no tanto, pero dentro de todo y siempre intentar hacerlo con, igual, nosotros somos buenos para echar la talla, pero siempre intentar hacerlo igual con un poco de seriedad porque es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y hoy nos toca un tema igual muy interesante, ¿eh? Y yo creo que es un tema muy y ampliamente difundido dentro del mundo evangélico a nivel no solo latinoamericano, no solo chileno, no solo latinoamericano, sino también a nivel en toda América básicamente. Yo no sé si esto será el mismo fenómeno en Europa, no tengo claridad al respecto, pero me imagino y puedo pensar que tal vez sí, pero quizás en menor medida, porque esto está muy ligado a ciertas denominaciones que han tenido mayor crecimiento aquí en Latinoamérica y en América, en Estados Unidos, América del Norte. No tanto así en los países de Europa que, bueno, en realidad movimientos cristianos nuevos, por así decirlo, es difícil que sean muy grandes o que tengan mucha influencia. Por el contexto europeo, que obviamente hay mucha más presencia de iglesias históricas, tradicionales, que tampoco ya son muchas han cerrado, muchas sucumbieron ante el liberalismo teológico. Entonces hay un periodo, por así decirlo, algunos lo dicen así, otros son un poco más optimistas, pero un poco de decadencia en ese sentido. Pero que es, y son, a mí me gusta llamarlo axiomas, porque siento que son como cosas muy aceptadas, como principios muy aceptados y que son como transversales. Es como que ni siquiera se cuestionan. ¿Qué es esto de que la letra mata? De que la letra mata y de dónde se extrae esta enseñanza en realidad. Que a lo mejor incluso hasta algunos lo tienen como por doctrina, así como que es como un principio fundamental de la vida cristiana. Y está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O el espíritu vivifica, dice la Santísima Reina Valera 1960. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esto? Yo sé que a lo mejor estamos en la misma línea, pero quiero escucharlo. Yo en lo personal, incluso que no conozco muchas denominaciones personalmente, que no he estado en cultos de distintas denominaciones, salvo un par de veces. Casi siempre mi experiencia ha sido o católica romana en mi niñez, o protestante, reforma calvinista, presbiteriana, Del pacto, del pacto ortodoxa y todo lo demás, desde la conversión. Entonces, aún así, he escuchado este tipo de afirmaciones dentro de la iglesia presbiteriana, dentro de iglesias más tradicionales que son generalmente
loadas por dedicarse, por su dedicación al estudio. Entonces igual como que es raro, es disonante eso. Entonces igual marca un poco esa presencia de este nuevo mantra que estamos tratando, que es esta idea de cómo el conocimiento sería completamente vano y casi que mundano y satánico. De hecho. Sí, yo he escuchado esta frase y siempre se relaciona cuando hay algún miembro de la congregación que está estudiando teología o que está profundizando un poquito más allá en la escritura. Entonces siempre viene este comentario de cuidado, hermano, cuidado, la letra mata. Entonces como que se promueve en cierto sentido una ignorancia teológica. ¿Por qué? Porque la letra mata. Porque ¿qué es lo que se promueve realmente? Es que el espíritu te va a revelar algo. Entonces, por lo tanto, no te preocupes tú en estudiar, no te preocupes tú en formarte, no te preocupes en estudiar los textos en su contexto, como se llama nuestra serie, sino que, claro, tranquilo, léelo nomás y el espíritu te lo va a revelar. No es necesario que estudies, no es necesario que profundices, sino que tú tranquilo con eso. Y creo yo que es bastante peligroso eso, porque en cierto sentido se promueve también esta ignorancia de la escritura. Claro. Hay un pastor que yo creo que todos nosotros ubicamos, o a lo mejor la mayoría, que es John Piper, que él hace un análisis un poco de la cultura norteamericana, y él dice que hay un sentido antiintelectual. Es como una tendencia dentro de la iglesia cristiana, y no solo la iglesia, también en otros sectores, pero como un antiintelectualismo. No es como antes que, por ejemplo, no sé, cuando hablaba un doctor en física, por ejemplo, era como, oh, doctor en física, sí, debe tener algo de base su opinión. Sobre física. Claro, lo vamos a considerar. No, ahora es como que yo lo he escuchado de mucho. Da lo mismo que él lo haya dicho. Si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso, no me da lo mismo, no es verdad, etcétera. Bueno, eso también va muy de la mano con el subjetivismo y todo y otras cosas. Y es un poco lo que vemos hoy en día en el aspecto político de nuestra nación, de Chile. Del mejor país de Chile. Según una encuesta realizada en Chile. Según una encuesta realizada en Chile, somos el mejor país de Chile. Donde las mangueras tiran pura agua. Y cosas así. Ya se me fue lo vemos en el contexto político de nuestro país. Donde pueden haber profesionales estudiosos de una determinada área. Y el discurso público o político que va a primar no es el profesional del área, sino que es aquel que despierta mayores emociones, y se ve mucho con ¿cómo se llama este tipo? ¿cómo se llama? Ahora el JC que le dicen, ¿cómo se llama? JC Rodríguez. JC que le dicen. Julio César Rodríguez, la misma abuela y los nietites y todo eso, que estamos perdiendo la tremenda oportunidad de llamarles giles a los nietites, ya que son nietos de la Pamela, giles. Pero igual disfrutáis tu 10%. No lo he sacado, hermano, no lo he sacado. Igual disfrutáis de agrandar las papitas por 300, ¿sí? ¿Para qué? Volviendo al tema. Claro, pues el discurso emocional, el discurso que toca la fibra, es mucho más adecuado que quizás un discurso profesional en el área, alguna visión profesional del área, alguna visión a largo plazo, etcétera, etcétera. Ya no importan esos discursos que se basan en la realidad, sino que es como que estuviéramos viviendo el tiempo de los sofistas, discutiendo con filósofos, con Sócrates. Claro. Sí, y eso yo creo que se ha convertido en un problema grave dentro del... Ahora, volviendo a la iglesia, porque desde un tiempo a esta parte la iglesia ya a los cristianos se les tilda de ignorantes, de gente que está desconectada de la sociedad, que viven en un mundo que no entienden, partiendo porque no entendemos nuestra propia... la propia Biblia, no entendemos nuestra propia tradición, no entendemos nuestra propia historia, ni nuestro contexto, nada de eso. Y tampoco entendemos cómo funciona el mundo. Por eso de repente los mismos políticos dicen que, no sé, porque el pueblo evangélico es cosa de ofrecerle unas cuantas
unos cuantos eslóganes de moralidad y sucumbimos al tiro ante el discurso. O sea, porque no hay un pensé que. O sea, ni siquiera hay un cómo entender el mundo desde una perspectiva bíblica. Entonces, vemos que yo siento y pienso que, bueno, por lo que he podido ver, esta tendencia ha ido un poco en receso, por así decirlo, pero todavía obviamente ampliamente difundida. Pero la espiritualidad cristiana está fragmentada. Y estos axiomas que yo mencionaba al principio, que la letra mata, el conocimiento envanece, nos muestran que para el cristiano promedio, común, chileno, evangélico, el uso de las facultades cognitivas, le puse color, el uso del pensamiento no es parte de la espiritualidad. Aquí se Subiendo va el nivel. Sí, subiendo el nivel. Estaba hablando de un tema que necesita su altura de mira, por favor. Sí. Entonces, Pero te da el carnet al suelo, a la mesa. Es como el happening con Ja, que había un personaje super flight que decía, Lorea, lo que dije cuando decía como una frase de ese tipo. claro. Pero eso, los que son más elevados en cuanto a edad van a comprender mi referencia. Sí, yo Son no lo más entendí, pequeños, no pero está bien. No. Entonces, claro, está como esa fragmentación de entre lo que es la razón, por así decirlo, y las emociones, como dos cosas que están en. Una se encarga de ciertas cosas y otra se encarga del área espiritual. Es como que son departamentos diferentes, por así decirlo. Este área de la razón, ¿no? Esto me sirve en el trabajo, me sirve cuando tengo que ir al colegio, cuando tengo que ir a la universidad. Pero las emociones me sirven cuando tengo que congregarme o tener una relación con Dios, etc. Y como que esas dos cosas no se llevan. ¿Por qué? Porque una es para el ámbito secular y la otra es para el ámbito de lo sagrado, de lo religioso, de la iglesia, de Dios, etc. Y textos como este son usados para avalar ese dualismo. Ese dualismo... Claro. Aparte que se condice con un poco, con una experiencia de la realidad que tienen la mayoría de los hermanos, por lo menos con aquellos que he podido conversar este tema. Generalmente toman como ejemplo casos de hermanos que entraron en un seminario, se involucraron en un estudio más profundo de las escrituras, y terminaron renegando de la fe y apostatando, o sea, yendo en contra de la fe. Y esos generalmente son los casos que son citados. Y si uno va más allá y empieza a consultar un poco cuál era la corriente teológica de esos hermanos, por lo general, y aquí casi que podría firmar un documento al respecto, pero por lo general o la gran mayoría es de tendencia liberal en cuanto a lo teológico. La gran mayoría asistió a seminarios liberales, vio confrontada su fe en torno a eso y claro, terminó apostatando propiamente tal, que es el camino directo claro, de esas corrientes teológicas. Estaba leyendo un libro hace poco de Hernández Díaz López, que es un pastor presbiteriano brasileño, y él decía básicamente que el camino del liberalismo teológico es la muerte espiritual, no hay otra, decía él, o sea, iglesia o cristiano que emprende ese rumbo. Obviamente Dios es grande, misericordioso y nos puede hacer volver, pero aquel que ya se cae en esas convicciones y se aferra a ellas, ya su destino último es la apostasía. No hay vuelta, por así decirlo. O sea, siempre puede haber un milagro y que el Señor nos traiga de nuevo a su redil, pero claro, el liberalismo teológico conduce a la apostasía. Entonces. Y ahora vendría la pregunta, entonces, ¿qué significaría este texto? ¿Cómo entenderlo correctamente en su contexto? Claro. Y como yo hice la pregunta, no puedo responder. Así que la dejo ahí para alguno de ustedes. No sé si Gerson, ¿quieres decir algo tú antes? ¿O me tiráis el pase a mí? Te voy a dar el pase a ti, pero mientras la piensas, o sea, mientras piensas la respuesta, se me venía a la mente también estas páginas que a veces uno se encuentra en Facebook, por ejemplo, donde hacen humor, a veces humor cruel, con respecto a otras denominaciones. No estoy diciendo que sean liberales, pero a veces eso tampoco nos ayuda mucho, porque por lo general, los que están detrás de esas páginas son compadres que han estudiado. Entonces a veces no muestran ese amor
o lo muestran de mala manera hacia otro hermano y en vez de edificar terminan, no sé, causando daño y mucha gente ataca también a ellos. Porque son, Claro. estos son los que estudian, se creen superiores y ya, el conocimiento los envaneció totalmente. Entonces creo yo que también tenemos que ver todas esas aristas. Ujú. Claro. Sí. Y de cierta forma, yo creo que hay que ser... A ver, ¿cómo decirlo? Pero yo sí creo que en cierto sentido el conocimiento puede causar esa vanidad, por así decirlo, o envanecer de alguna otra forma a cierta persona. No en el sentido de que el conocimiento en sí mismo... Siri, ¿por qué me hablas cuando estoy grabando el podcast? El conocimiento en sí mismo puede... que me habla del reloj más encima. O sea, yo de repente hablo y la Siri se mete, de repente me reza, estoy en la pega, hablando con mis compañeros en el computador y de repente Siri mete ahí su... Pero está bien, es parte de... Hablando de cosas que envanecen, Claro. continuemos con el podcast. Como les decía, claro, yo creo que no el conocimiento en sí mismo no envanece. Enviado Pero desde sí- mi iPhone. Claro, enviado desde mi iPad. Enviado desde mi Eh, iPhone. Pero sí, si se le da un mal uso al conocimiento, sí puede envanecer de cierta forma o causar orgullo, soberbia, etc. Y ahora, con respecto al texto, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver de qué está hablando Pablo cuando dice, voy a leer desde el 4. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Ya, aquí yo creo que está la primera clave, al menos en estos textos. Podríamos leer todo el capítulo y vamos a encontrar mucho más, pero aquí está la primera clave, porque Pablo está haciendo una contraposición. Dice, nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, dice él, sino del espíritu. Entonces ahí vemos que está haciendo una comparación entre dos cosas. O sea, está haciendo referencia a este nuevo pacto, que no es de la letra, sino del espíritu. Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos a la lectura del texto y decir, bueno, ¿cuál es entonces ese pacto? Porque si hay uno nuevo, ¿cuál era el pacto que no es de la letra del cual él está hablando? Creo que me expliqué mal, ¿o no? Sí, pésimo. Sí, de hecho. No, pero él está hablando de un nuevo pacto que no es de la letra. Entonces, por lo tanto, Ajá. podemos inferir que hay uno que sí es de la letra, hasta de cierta forma, ¿cierto? ¿Por qué dice él? Si no del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora, si nosotros leemos el texto hasta ahí, claro, tenemos cierta luz, pero probablemente podemos quedarnos con la última parte, la parte C del versículo 6, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, y tomarlo como un mantra. Pero el texto sigue, Claro. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Ya, y ahí ya tenemos otra luz mucho más. Y después por sigue un eso- poquito más. Sigue un poquito más y vaya a tener una luz, Sí, pero ya. dice, de más tal que- manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Ya, y ahí ya tenemos la imagen mucho más acabada. Y cualquier lector atento de la Biblia que haya leído el Antiguo Testamento, cuando al pueblo de Israel se le entrega la ley, se va a recordar con las palabras de Pablo, va a recordar esa instancia. De hecho, lo dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Y ahí, ¿qué fue escrito con letras en piedras? Donde estaba Moisés y donde su rostro resplandeció claramente cuando Dios entrega las tablas de la ley a su pueblo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Primero está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Eso ya queda evidente en lo que Pablo está diciendo en estos textos. Ahora, nosotros también tenemos que ser, y este es el principio de la analogía de la fe, ¿cierto? De considerar la Biblia como un todo, como un conjunto. Y ya sabemos que Pablo en muchas ocasiones dice que el ministerio de la ley en este caso es mostrarnos la muerte, mostrarnos el pecado, mostrar nuestra condición. Entonces aquí le habla del ministerio de la muerte. ¿Y cuál es en ese sentido la función? Una de las funciones de la ley es mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestra muerte espiritual. Nuestra incapacidad de redención y la absoluta necesidad de sangre
para redimir el pecado, donde nosotros somos incapaces de entregar esa sangre. Por causa de que nosotros somos los que estamos sucios, nosotros somos los que estamos corrompidos, nosotros somos los que estamos quebrados, y por lo tanto no podemos arreglarnos a nosotros mismos, no podemos solucionar este problema. Es como ¿qué hubiese pasado si se manifiesta la idea de que no existe un Cristo? Ahí sería profunda desesperación, porque no hay cómo librarse de esta pena del pecado. Esa Claro. es un poco la idea de la ley, mostrar que nuestro pecado es tan grande que es necesario el derramamiento constante de sangre, mostrando y revelando un poco esta muerte, que nosotros estamos muertos, estamos separados de Dios, alejados de Dios, completamente fulminados, sin capacidad de nada. De hecho, y a eso es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que la letra mata. O sea, el ministerio de la letra, en este caso, del antiguo pacto, de la ley, a eso se refiere con la letra, la ley, ¿cierto? Porque después lo dice, el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras de fuego, etc. A eso se refiere Pablo. Al ministerio de la ley. Esa letra es la que mata. ¿Por qué? Porque nos muestra, como tú ya bien decías igual, Guillermo, que estamos muertos. Nos mata, o sea, nos trae luz y dice, mira, a la luz de este estándar, de estas reglas, están muertos. Pero, dice el Espíritu da vida. Y ahí nosotros tenemos toda una doctrina que habla acerca de la regeneración, de la nueva vida, el nuevo nacimiento, ¿cierto? Y la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Y eso también el mismo Pablo es el que lo dice. Ahora, quiero hacer solamente mención de que Pablo aquí, yo no lo veo bajo ningún motivo menospreciando completamente el antiguo pacto. Porque incluso él dice que en ese pacto había gloria. Él dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Claro. Por eso él también, si no me equivoco, el autor de Hebreos, que dice que este es un mejor pacto. Ya, no que el otro haya quedado totalmente invalidado, desechado absolutamente, pero a la luz de la revelación bíblica se nos dice que esto es un mejor pacto. ¿Ya? No hay un desprecio por el Antiguo Testamento, ni por el Antiguo Pacto, ni por la ley del Antiguo Testamento, sino solamente está haciendo aquí una demostración de cuál es el ministerio de la ley, que es, en este caso, mostrarnos nuestra incapacidad y revelar el pecado. Claro, por lo general he escuchado también este comentario de ciertas personas que tienden a separar la revelación bíblica tanto como la ley y la gracia. O sea, Antiguo Testamento, ley, Nuevo Testamento, gracia, y los ven como dos elementos que son distintos, totalmente opuestos. Pero nosotros, si observamos la Biblia como un todo y vemos la revelación bíblica, vemos que la ley nos lleva hacia la gracia. La ley nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra lo muertos que estamos, los incapaces que somos de cumplir los estándares de Dios. Por lo tanto, solo nos queda rendirnos ante Cristo y aceptar esta salvación, la cual es por gracia, mediante la obra del Espíritu. Claro, de hecho, por eso muchos también dicen, y aquí no quiero escaparme tanto, sino solo como comentario, de que en la predicación del Evangelio no podemos omitir la ley, no podemos omitir el estándar de Dios, porque no hay otra forma de demostrarle al hombre caído, ¿cierto?, en pecado, que es pecador. Porque ese es el ministerio justamente de la ley. Claro. Es una necesidad de Cristo, y eso, consecuentemente. Claro, y eso conlleva a la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley, por lo tanto necesitamos de alguien que sí la haya cumplido y que nos imparta de su justicia a nosotros, que no podíamos ser justos delante de esta ley. Entonces, eso con respecto a este texto. No sé si tienen algún otro comentario ustedes. Hay otra cita bíblica porque sí, hay otra. También que sería bueno que la analicemos, que también está en Corintios, pero me parece que es la primera carta. Sí. Creo que igual la mencionaste, pero tenía que ver con el conocimiento envanece, algo así. Si lo tiene ahí, leemos. Ya, me parece que es 1 Corintios 8. 1, sí. 1, acá está. Dice así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
cómo interpretamos o entendemos este Wow. texto. Vaya, vaya. Bueno, cabe decir que es otro de esos textos que claro, se toma solamente esa parte. Y se toma como que está sentando un principio acerca de que el conocimiento por sí mismo, como yo decía, creo que hace unos minutos atrás, como que si el conocimiento en sí mismo envanece. Y hasta tal punto de que, por ejemplo, yo me acuerdo una vez tuve que hacer un ensayo para el seminario y tuve que investigar un poco este tema. Y llegué a un video de un pastor, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ni de qué iglesia era, pero él decía, el conocimiento no nos ayuda, no nos beneficia en nada, decía él. Y se estaba refiriendo, por ejemplo, a todo tipo de conocimiento. O sea, incluso mencionó, creo que la enfermería, como todas esas cosas sí, que podían tener cierta utilidad, pero que para la espiritualidad no nos ayudaba de nada, dijo él. Y por lo tanto no era algo que como digno de seguir o de obtener. De hecho, en muchas iglesias se alienta a los cristianos como a dejar sus estudios y dedicarse solamente a servir al Señor, porque eso es lo que realmente importa. Como si el conocimiento tanto académico, profesional, de una carrera, y el conocimiento bíblico, en realidad lo único que van a hacer es apagar tu fe y no vas a poder servir realmente al Señor con eso. Pero yo creo que el texto dice algo totalmente contrario y está en un contexto en que está hablando de otro asunto, no está hablando del conocimiento propiamente tal, como uso de la razón para desentrañar ciertas verdades o qué sé yo, o las facultades cognitivas, como dije delante, sin querer sonar estrambótico. Ahora no sé qué va a decir tú, Guillermo, te tiro el pase de Taquito. No, yo no voy a decir nada, en verdad. Chuta, estamos mal, po. Estamos Me mal. pillaste justo ahí. Me pillaste, pero mal parado. Me pillaste a contrapié. Envanecido, A contrapié. Envanecido. No, es que me colapsó el pastor que nombraste. Como que quedé mal. Porque en primera instancia, un poco respondiendo al pastor antes de hablar sobre el texto en sí, que quería darle otra mirada antes. Mirarlo de nuevo. El conocimiento de las cosas, de los elementos de la realidad, por así decirlo, en estricto rigor son revelación de Dios. Y al momento que una persona se encuentra con esta revelación, siendo un no creyente, hablemos de no creyente, aún así se está encontrando con esa revelación de Dios y por lo tanto siendo partícipe de esta gracia que denominamos gracia común, en el caso de él, que sirve como freno de la maldad en pro de los escogidos de Dios. Entonces sí sirve, en ese sentido sí sirve, es revelación de Dios. Lamentablemente, como él es un ser caído y tiene todos los efectos no éticos o los efectos en su nus, en su cabeza, no los efectos de Noé, los efectos de su cabecita, del pecado, los efectos del pecado en su cabeza, lo que hace es adorar a las criaturas antes que al Creador, a través de esos conocimientos. Busca la gloria para sí, o la gloria para el árbol, o la gloria para lo que sea, menos para Dios. Ese es el problema. Pero en estricto rigor ese conocimiento sí sirve como gracia común. Por otro lado, si es un creyente el que busca ese conocimiento de comprender cómo funciona la enfermería, comprender cómo funciona la ingeniería, comprender cómo funciona todo lo demás, él está viviendo el mundo de Dios y está conociendo las reglas que Dios ha dado a ese mundo y por lo tanto está conociendo atributos de Dios. Y está aprendiendo a amar más a Dios también. Obviamente eso en alianza con la palabra de Dios. Está más que claro. Puesto que ese es el manual para comprender este mundo de Dios. Entonces, sirve para un creyente aún más. Aún más es una actividad completamente espiritual. O sea, dividir hacer ese tipo de división de no, mira, ese tipo de conocimiento no presta, no sirve, no debería ser buscado, es casi como un platonismo, en verdad, no es un cristianismo. El cristianismo entiende que sobre cada centímetro que existe en la tierra, Cristo clama, es mío, esto es mío, me pertenece a mí. Y por lo tanto, el que yo busque conocer aquello que pertenece a Cristo, estoy cumpliendo los mandatos dados por Dios
a toda la humanidad de cultivar el huerto del Edén. Estamos desarrollando las potencialidades de la creación. Y eso es lo que haremos durante toda la eternidad, aquellos que hemos creído en el nombre de Cristo, en la predicación del nombre de Cristo. Y empezamos a vivir ahora ya como si ya estuviéramos viviendo en esa nueva tierra y nuevo cielo, desarrollando estas potencialidades, cultivando el huerto. Entonces, que alguien venga a decir que ese tipo de conocimiento no sirve, generalmente me incomoda profundamente. Me empieza a revolver, me empieza a picar la espalda, porque es heavy. O aquellas corrientes que establecen que... Al tiro, 5 segundos. Sí. Estoy muy disperso y se me va la idea. Aquellas corrientes que establecen que un cristiano, el estudiar es menos espiritual. El estudiar las cosas, la palabra de Dios o lo que sea, es un acto no espiritual. No es una forma de devoción. Eso también me enerva profundamente. No, me hace arder la sangre. Me hierve la sangre. Porque es un acto profundamente espiritual. Todo lo que nosotros hacemos es profundamente espiritual, porque lo hacemos delante de Dios, delante del rostro de Dios. Entonces, el estudiar la palabra de Dios, y creo que es John Piper quien también dice esto en su libro Piense, él habla al respecto de esto, como el acto de, él mostraba la dificultad, como el acto de estudiar algo, estudiar la palabra de Dios, él lo hacía sentir como que no estuviera desarrollando una devoción personal. Pero poco a poco fue comprendiendo que sí, que era un acto profundamente devocional, descubrir nuevas verdades en la palabra de Dios, descubrir nuevas cosas en la palabra de Dios, era profundamente devocional también. Entonces, y ese conocimiento que levanta nuestro corazón, que lo hace arder por conocer nuevas cositas del plan de Dios, es pero sensacional. Sí, pues. Y por mientras ustedes hablan, yo voy a leer el texto. Ya, y como lo que yo iba a decir es que, claro, este dualismo justamente, o esta pobre comprensión de lo que en realidad tenemos que hacer aquí en la tierra, parte a raíz de el no querer y pensar que el conocimiento bíblico, que el estudiar la Biblia, va a envanecer la fe, porque todo lo que aquí estamos hablando en realidad tiene sustento en la Escritura. O sea, el mandato cultural, siempre se habla de que desde la teología sistemática, ¿cierto?, que el hombre tiene 3 mandatos, o sea, el social, cultural y espiritual. Y el cultural no tiene que ver con la agricultura exclusivamente, no es como que cuando Dios le dijo a Adán que labrara el huerto, no estaba refiriéndose solamente a esa tarea, ya, sino que nosotros lo podemos ver desde una perspectiva mucho más amplia, como el cultivar el huerto, hacer cultura básicamente. Desarrollar, como tú decías, Guillermo, las potencialidades de la creación, y es lo que la humanidad ha hecho y es lo que naturalmente hacemos. Trabajamos para eso, estudiamos para eso, hacemos negocios con ese fin, a lo mejor oculto muchas veces, probablemente, o por inercia, pero ya cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que, de hecho, el hombre es un ser completamente cultural, no existimos sin cultura. Entonces así de importante es la producción cultural que se hace desde una perspectiva y desde una cosmovisión bíblica, cristiana, ¿cierto? Entendiendo bien nuestro papel aquí de este lado de la eternidad, ¿cierto? De este lado de la historia todavía, ya que también tenemos un rol y algo tenemos que hacer. Dios, ese mandato que fue antes de la caída, no se invalida a causa de la caída. Dios nunca lo invalida. Nunca. Adán siguió trabajando, siguió cultivando. Solamente que ahora iba a ser con pesar, Dios le dice, con dolor, con esfuerzo, con cansancio. Pero no es invalidado ese mandato, ni el mandato social de relacionarnos unos con otros, ¿cierto? Ni el mandato espiritual de relacionarnos con Dios, ni el mandato cultural de desarrollar la creación. Ya, pero ahora volviendo a nuestro texto. ¿De qué está hablando aquí el autor cuando dice el conocimiento envanece? Dice, en cuanto a los sacrificados, ya creo que ahí está listo. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, dale no, porque tú lo leíste, así que... Ya. Guillermo quedó pendiente, dijo que lo iba a leer por mientras, así que... Sí, ya. Queremos esa respuesta.
De hecho, es lo que dice un poco Cristóbal. El texto inmediatamente nos coloca un marco. Y ese marco es respecto a los sacrificados a los ídolos. Y durante todo el capítulo va a hablar del actuar de una persona en frente al comer algo sacrificado a ídolos. Y cuando se hace referencia a ese conocimiento que aparece en este primer versículo, ese conocimiento que envanece, hace referencia a este conocimiento de que en estricto rigor no sería pecaminoso. ¿Ok? Pero el conocimiento que envanece en este caso sería aquel que sí es pecaminoso en este contexto. ¿Cuál sería ese? En que yo utilizo este conocimiento delante de alguien que no posee ese conocimiento, que no posee esa libertad. Y lo utilizo, por ejemplo, en este caso él dice en el versículo 11. Asimismo, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias contra Cristo, está pecando. ¿Okay? Haciendo referencia a una situación en la cual estoy yo, digamos que yo entiendo que comer a ídolos no era problema, no había ningún problema, era simplemente ora y come nomás y chao. No hay drama, no hay un tema pecaminoso de por medio. Pero si yo estaba delante de un hermano que no tenía un conocimiento más profundo de esta verdad y entendía que comer cosas sacrificadas a ídolos era pecaminoso, y yo aún así lo hacía, entonces el problema mío era que yo no estaba teniendo amor para con ese hermano. Y por lo tanto llevándolo a caer. Y ese era el conflicto que se está desarrollando. Y ese es el conocimiento que envanece. Cuando este conocimiento no está alineado con el amor por aquellos hermanos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y ese es el principio que puede ser aplicado quizás para nuestros días con relación a cualquier tema, en verdad. Hoy en día nosotros no tenemos carne sacrificada a ídolos en estricto rigor, pero sí tenemos otros pecados dando vueltas por ahí, otras prácticas pecaminosas dando vueltas, o que están aliadas a pecados, o que se entienden como pecados, y que si yo las desarrollo delante de alguien que entiende, cree en su corazón delante de Dios que son pecaminosas, entonces yo debo ser amoroso para con ese hermano y evitar esas prácticas. Claro. De hecho, es justamente lo que yo iba a mencionar, o sea, el conocimiento que envanece finalmente se refiere al que se usa o el que provoca, en este caso, la caída o esa como cortocircuito, por así decirlo, en la conciencia de otro hermano. O sea, y aquí se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, ya lo mencionábamos en un episodio antes, creo que en el tercer episodio, todo este tema del alcohol, qué sé yo, que muchos usaban esta libertad de conciencia para enrostrárselas a otros y hacer que se escandalicen. Entonces ahí ya estamos hablando de un conocimiento que envanece, aplicando el pasaje a esa situación, ¿ya? Pero aquí estrictamente el pasaje está hablando, claro, acerca de si se podía o no comer la carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo a leer la Biblia, a estudiarla, a comprar un libro de teología y leerlo, o a entrar al seminario, ni nada de esas cosas. Aunque ese conocimiento también tiene la capacidad de enorgullecernos, de hacer que seamos más soberbios, y que teniendo otro conocimiento hagamos caer de repente a un hermano que no tiene ese conocimiento. Y me acuerdo una vez en Facebook, un cierto hermano publicó, y esto lo hizo y puso en la descripción, publicó una botella de whisky y su vaso con un hielo, y dijo: espero que todos los hermanos de tal denominación no se escandalicen, no lo voy a decir, pero era bautistas. Espero que porque los bautistas igual tienen una práctica muy anti-alcohol y todo el tema, un área por lo menos, la más tradicional. Y dijo: espero que mis hermanos bautistas no se escandalicen porque me estoy tomando un whisky. Y él había sido bautista, pero salió de la iglesia bautista. Y provocó justamente eso. Y lo hizo con el fin de escandalizar
a los bautistas que tenía en su Facebook. Yo lo vi, obviamente vi los comentarios, puse ahí mi gif de Michael Jackson comiendo palomitas, pero no hice nada más. Pero ahí vi un ejemplo de esto, ¿cachai? De tener ese conocimiento, esa tranquilidad de conciencia, de saber que no estoy haciendo nada malo, pero quiero enrostrárselo a mis otros hermanos para que ellos se escandalicen. Y eso es justamente lo que no hay que... Usted no lo haga. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Y ojo, que aquí Pablo nunca en ningún momento... Y él decía así como que los presionaba y les decía, a ver, pero entonces crezcan, maduren, ¿cómo van a seguir en la inmadurez espiritual todo el tiempo? Etcétera, etcétera. Yo puedo estar a lo mejor de acuerdo, ¿sí? Que debiésemos también enseñar, ¿ya? Pero no es la forma esa, partiendo por eso. Pero hashtag aquí no es la forma. No es la forma. Pero Pablo tampoco está diciendo que mira, si tiene débil de conciencia, hazlo, pero enséñale, presiónalo a que esté de acuerdo contigo, etcétera, etcétera. No, sino que está diciendo, muestra amor y no lo hagas. Ya, habrá oportunidad para enseñar, para conversar del tema, qué sé yo. Pero en este caso no es como lo voy a hacer igual y lo presiono a que, o lo obligo a que entienda que ¿por qué no? Porque no, aparte los humanos no funcionamos así. Cuando tenemos algo arraigado en nuestro sistema de pensamiento, no cambia como así como de un minuto a otro. Probablemente en algunas cosas sí, pero en otras, muchas, no. Así que eso respecto a este texto. No sé si Gerson iba a decir algo más. Sí, o sea, ya lo dijeron todo entre ustedes dos, pero solo para ir finalizando un pequeño comentario. Me llama mucho la atención las palabras de Pablo, sobre todo en esta carta a los Corintios, que él siempre llama o hace este llamado a la unidad, a la edificación, al amor. Porque entendemos que la iglesia de Corinto era una iglesia igual problemática, habían divisiones, habían otros problemas igual más serios. Entonces siempre esa preocupación de Pablo era por la unidad, el no hacer pecar quizá al hermano más débil. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Que aplicándolo un poco a la temática del estudio, todo eso, aprovechémoslo también, pues que esto no sea ocasión de caer. Si alguien que nos está escuchando que ha decidido estudiar o tiene quizá otro nivel intelectual, por decirlo de alguna forma, que eso no sea ocasión para acercar al hermano, sino todo lo contrario, que eso sea para la edificación del cuerpo, para edificar a tu hermano, y que juntos también puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios, más que ser una piedra de tropiezo. Creo yo que eso igual es relevante. Amén. He dicho. Amén. Justamente. Corcheteado. Bueno, creo que ya hemos llegado más o menos al final de este episodio. ¿Nunca dijeron eso? ¿Corcheteado? No, ¿qué? ¿No? ¿Qué es eso? Era cuando nosotros, por ejemplo, no sé, pues hacíamos... Pero estoy hablando de la básica, sí, pues. De repente alguien decía algo y, no sé, tú decías, no te creo, la cuestión, no, te lo prometo, corcheteado. Así era como corcheteado, ahora no, que era de verdad. Por eso dije, ya, pero bueno, en fin, hagamos como que no lo dije. Debe ser algún dicho regional, debe ser de hecho, sí. Poblacional. En mis tiempos se decía, te lo juro por Dios. Era como lo típico. Era más es que iba en un colegio cristiano. Colegio católico. Pues se nota. Colegio cristiano, esa versión. Oye, igual soy de colegio católico, ¿eh? Pero bueno. Llegamos ya al final. Sí, no, si se nota, tranquilo. Se nota. Llegamos al final de nuestro quinto episodio. ¿Sabéis que el tema de hoy me gustó mucho? Estuvo interesante. Lo peor es que da para largo, porque sí. Yo me quedo con hartas cosas en el tintero que tenía ganas de decir. Pero ya vamos en los 50 minutos, así que ya. Es hora. Pobres personas que nos están escuchando. De hecho. Oye, sobre eso. Habíamos invitado a Bernardo Collado. Oye, qué mal anfitrión. Perdón, es que soy pésimo con los nombres. Es que yo también invitado a Sebastián, pero tenía otro apellido. Entonces habíamos invitado a Bernardo Collado y ya nos estamos organizando. Vamos a enviarle ahora un mensajito para poder invitarlo ya a participar, quizás. No sabemos si en el próximo o en el subsiguiente podcast, para ya hacer algo bien entretenido. Sí, así que saludos a Bernardo.
Eso Sí, mismo sí, sí, iba a decir yo. Saludos, Bernardo. Y a todos los que obviamente escuchan el podcast semanalmente. Oye, yo sé que siempre hay informaciones, así que les voy a dar el pase para que nos comenten más o menos qué se viene también con Misión Reforma. Gerson, Bien. el hombre de los avisos. El hombre de los avisos. Nuestras actividades regulares son, por lo general, el culto. El día domingo, nuestras reuniones de Misión Reforma, domingos a las 18 horas. Así que ahí atentos a nuestras redes sociales. Estamos con una nueva serie llamada Vanidad, nada nuevo bajo el sol. Está muy buena, así que los dejamos también invitados a participar. Si ya se perdieron el primer episodio o la primera parte de esta serie, también está en YouTube disponible, así que pueden ahí buscarlo. También estamos leyendo devocionales semanalmente, así que también los dejamos invitados a participar. Y lo voy a avisar desde ya para que lo tengan presente. Tenemos nuestra Academia Misión Reforma. Este mes vamos a tener 2 módulos. Ya tuvimos el primero, el 1 de mayo. Y el 29 de mayo, sábado, si no me equivoco es sábado, corríjanme por favor. ¿El 29? Sí, perfecto. Vamos a tener nuestro segundo módulo, que es Introducción al Nuevo Testamento. Así que también los dejamos invitados a participar, agenden ese día y los esperamos ahí a las 10 de la mañana, horario de Chile. Tengo que decir horario de Chile porque también tenemos presencia internacional. Hemos ahí tenido algunos hermanos de otros lados interesados. Así que Cáchate el todos nivel. bienvenidos. Dando vergüenza internacionalmente. Eso es lo que estamos haciendo. Dando pena internacionalmente. Así se llama la obra. Menos Qué buen 10 remate, qué buen inscripciones remate. a Academia de Misión Reforma con este comentario de Guillermo. Mentira. No, son bromas. Eso, pues, Bromillas. ahora tenemos que despedirnos, ¿no? Justamente ahora toca despedirnos. La frase de despedida. Justamente. Oye, así que bueno, enviarle un saludo a todos los que nos escuchan semanalmente. Esperamos que estén muy bien. Ojalá les guste este episodio. Y bueno, ojalá que les guste este episodio. Si quieren algún saludo, manden un saludo. O sea, escríbenos por interno, manden un saludo. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí tenemos YouTube. Siga el podcast ahí en Spotify. Ahora me di cuenta que Spotify en tu sección de tu biblioteca te muestra tus podcasts y los episodios que van saliendo. No te avisa, no manda notificaciones, pero ahí uno entra a esa pestañita de mis episodios y ahí cuando tú te pones seguir al podcast, Spotify te va mostrando cuando lanzamos nuevo episodio. Así que bueno, chicos, compartan esto en sus redes sociales, envíenselo a algún amigo para que podamos seguir creciendo. Eso es de mucha alegría para nosotros también, porque hacemos esto siempre pensando en, bueno, para nosotros igual es muy enriquecedor, pero también pensando en quienes nos oyen. Así que eso, si no hay nada más que decir, nos escuchamos y hasta pronto.